Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 6. El hongo de cadáver, segunda parte. Al día siguiente, Mao Mao se enteró de que la instigadora de los problemas en el funeral había sido una de las consortes de bajo rango. Era la hija de una próspera casa de comerciantes y tenía un carácter agradable. Supuestamente, el emperador había ido a visitarla en varias ocasiones. Pero el año anterior, por estas mismas fechas, se había visto acosada por una misteriosa enfermedad que le hizo hincharse y enrojecer la cara y se le cayó el pelo. Se había hablado de despedirla, pero nunca podría encontrar un marido si volvía a casa con el aspecto que tenía. En su lugar, siguió siendo una consorte inferior, cobrando su salario, en lo que debía considerarse una muestra de la buena voluntad del emperador. La verdadera pregunta era, ¿qué había llevado a esta consorte a aparecer escupiendo y maldiciendo en el funeral de la mujer muerta? La respuesta sencilla parecía ser que la difunta consorte media había causado la misteriosa enfermedad. La consorte inferior había caído enferma por estas fechas hace 2 años, y fue en la misma estación de este año cuando la consorte media había muerto. Los síntomas de la enfermedad le sonaron a Mao Mao. Por una corazonada, se dirigió a un lugar concreto, y cuando encontró exactamente lo que esperaba, su sospecha se convirtió en certeza. Había venido a buscar una especie específica de seta roja completamente venenosa. Recogió una muestra y la envolvió cuidadosamente en varias capas de tela. Estaba casi segura de que era el tipo de seta que Jinzi había estado buscando. Mao Mao pidió a un eunuco que enviara una carta a Gao Yun, y al día siguiente llegaron él y Jinzi. Teniendo en cuenta el espécimen con el que estaban tratando, el consultorio médico parecía el lugar adecuado para la discusión de hoy. El curandero se afanaba en preparar el té. La gata Mao Mao se acicaló antes de acurrucarse para dormir. Puede que el curandero no sea bueno mezclando medicinas, pero hacía una buena taza de té. Sin embargo, no parecía la mejor idea que alguien sonriera y ofreciera bocadillos mientras manipulabas una seta venenosa, así que Mao Mao rechazó educadamente su hospitalidad. Se alejó arrastrando los pies, con el bigote caído. Se sintió mal, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Se dio cuenta de que los miraba a hurtadillas, parecía algo solitario, así que se aseguró de cerrar bien la puerta. Al hacerlo, la mirada del doctor se convirtió en una de auténtica tristeza, pero ella no le hizo caso. Envuelve tus manos con esto, maestro Jinzi. Y esto es para tu boca. Mao Mao les entregó a él y a Gao Yun unos cuadrados de tela. Luego siguió su propio consejo y se cubrió la boca y las manos. Le hubiera gustado disponer de guantes adecuados, pero no había podido encontrar nada lo suficientemente grueso con poca antelación. Jinzi y Gao Yun parecían un poco dudosos, pero se cubrieron igual que Mao Mao. Ella sacó una caja de madera. ¿Es eso?, preguntó Jinzi, con la voz amortiguada por la tela. Sí, señor. Una seta muy venenosa. Mao Mao abrió la tapa y retiró varias capas de tela para revelar una seta que, efectivamente, parecía muy peligrosa. Parecía un dedo rojo e hinchado. Difícilmente podría haber sido más claro que esto no era algo que se debía poner en la boca. Esta seta crecía cerca de árboles de hoja ancha marchitos, e incluso un solo bocado de ella podía ser letal. De hecho, para hacerlo aún más peligroso, el simple hecho de tocarlo podía ser suficiente para envenenar a una persona. Lo encontré en una arboleda en el barrio norte. A diferencia de la parte sur del palacio interno, el emperador rara vez visitaba la zona norte. Por ello, las vistas evocadoras y hermosas eran menos importantes, y se permitía que partes del terreno se desperdiciaran mientras los edificios permanecían vacíos. Incluso esta arboleda, que en su día había sido una pieza distinguida de paisajismo, había sido descuidada hasta que ahora se encontraba en un estado terrible. Sin embargo, aparentemente era un estado que estos hongos preferían, ya que habían comenzado a aparecer allí. Solo podía llamarse mala suerte. Mao Mao había registrado gran parte de la parte del palacio interno, pero solo era una mujer, y difícilmente podía recorrer todo el lugar. Si se hubiera dado cuenta de estos hongos,
Sin duda habría alertado a Hinsi. Eran así de peligrosos. También eran relativamente raras, por lo que no se le había ocurrido que pudieran estar creciendo aquí hasta el reciente incidente. Si perderlos había sido mala suerte, el hecho de haberlos encontrado ahora era buena suerte. Estos hongos pueden hacer que se te hinche la mano solo con tocarlos, dijo. Y no te las acerques a la cara. Si no, acabarás así, añadió, remangándose el brazo izquierdo. Deshizo ligeramente el envoltorio, dejando al descubierto su muñeca. Estaba hinchada de un rojo furioso y tenía una roncha que probablemente nunca desaparecería. De hecho, se parecía mucho a la cara de la consorte inferior y a la cicatriz del brazo de la dama de compañía que había regalado a Mamao su flor. Solo rocé uno suavemente por interés personal, y esto es lo que ocurrió, dijo Mao Mao. Simplemente lo había estado probando, como hacía con tantos venenos que encontraba. Varias veces al año, ella y su anciano padre iban a las montañas a recoger yerbas medicinales, y fue en una de esas ocasiones que había encontrado uno de esos hongos. Tocarla había resultado ser una mala elección. Incluso su leve roce había hecho que su piel se hinchara y adquiriera un color rojo furioso. Cuando su viejo lo había visto, inmediatamente le había rociado la muñeca con agua corriente, pero la hinchazón no desaparecía. Me he dado cuenta de que siempre llevas ese brazo vendado. ¿Será porque hay cicatrices ahí debajo? Hinsi miraba atentamente a Mao Mao, con el rostro algo rígido. Ahora que lo pensaba, nunca le había mostrado al eunuco sus cicatrices. No se preocupe, señor. Me hago estas cicatrices en el curso ordinario de mis experimentos. Volvió a envolver la venda y guardó la seta con forma de cresta de gallo en su caja. Más tarde tendría que deshacerse de ella adecuadamente. ¿Qué experimentos? Solo cosas de interés personal. ¿Intereses? ¿Qué intereses? A Hinsi se le había ido la sangre de la cara, pero en cuanto a Mao Mao, quería darse prisa en terminar esta conversación. Fingiendo que no le había oído, dijo, el cuerpo en el ataúd tenía la cara hinchada y se le había caído el pelo. Sospecho que sufría los efectos de este hongo. ¿No era eso lo que quería saber, maestro Hinsi? Perceptiva, como siempre. No fue Hinsi sino Gao Jun quien habló, con una sonrisa tensa en su rostro. Quizá no querían que nadie más supiera que la causa de la muerte de la consorte mediana había sido un hongo venenoso. Sin embargo, eso le pareció a Mao Mao muy poco natural. ¿Podrías explicarme la situación con más detalle?, preguntó. Tal vez fuera mejor que no lo supiera, pero no saberlo sería aún peor. Las perfiladas cejas de Hinsi se arrugaron y lanzó una mirada a Gao Jun. El rostro de Gao Jun, sin embargo, permaneció impasible, y finalmente Hinsi suspiró profundamente. La consorte Jin había estado enferma durante casi un año antes de su muerte. Tenía la cara y la cabeza tan hinchadas que apenas podía hablar. Hinsi visitaba a las consortes intermedias aproximadamente una vez al mes, incluyendo a la enferma Jin. Siempre que iba a verla, decía, la encontraba tumbada en su aposento de dormir, con aspecto agónico. Había una consorte inferior con síntomas similares, y al igual que ella, por los buenos oficios de su majestad, a Jin se le permitía permanecer en la parte del palacio interno. Circulaban diversos rumores sobre Jin, pero era la hija de un alto funcionario, y no se sabía lo que podía pasar si volvía con el mismo aspecto. La consorte Jin había sido conocida anteriormente por su personalidad altiva, más que dispuesta a hacer alarde de la autoridad de su padre cada vez que le convenía, pero su enfermedad parecía someterla y se había vuelto muy retraída. Pensó Mao Mao. Hinsi, se dio cuenta, debía ser una persona muy diligente, desde la consorte Yokujou hasta la consorte inferior en el funeral, debía prestar la máxima atención a estas mujeres. La consorte Jin, al parecer, había utilizado el hongo venenoso contra la consorte inferior, y luego había intentado utilizarlo con otra persona, pero ella misma lo había tocado por error, dejándola finalmente desfigurada y sin esperanza de atención por parte del emperador. Se la trató de la forma más sencilla posible, se le permitiría permanecer en la parte del palacio interno mientras no causara más problemas. Sonaba cruel, pero a veces era el tipo de solución que había que adoptar en política. Sin embargo,
Jin había sido una mujer orgullosa. Incapaz de soportar el estado en que se encontraba, finalmente se envenenó y se suicidó, dijo Jinsi. Al menos, ese fue el testimonio de sus damas de compañía. Jin había tenido 5 damas, y todas habían dado la misma historia. Todo parecía coincidir. Sin embargo, era responsabilidad de Jinsi pensar en las cosas desde distintos ángulos. Esa era parte de la razón por la que no había hablado con la consorte Yokuyou sobre esto. Así que quería saber de dónde había sacado el veneno, dijo Mao Mao, y Jinsi asintió. No se sabía cómo reaccionaría el padre de Jin ante la noticia de la muerte de su hija, pero si había habido tratos turbios de por medio, no tendría más remedio que armar el mínimo alboroto. Mao Mao volvió a suspirar con un y, quitándose el pañuelo de la boca, se acarició la barbilla. Una pregunta, señor. Eso implicaría que se comió la seta venenosa para suicidarse, ¿no es así? Así es. Pero eso solo hacía que las cosas fueran más extrañas. La cara de Jin estaba roja e hinchada. Habría tenido sentido si hubiera estado así durante algún tiempo, pero parte de la hinchazón era claramente reciente. Es cierto que esta seta provoca hinchazón al contacto físico, dijo Mao Mao. Pero yo esperaría que comerla produjera hinchazón en la lengua y en el interior de la boca. No sabía que pudiera causar también inflamación en la cara. ¿De verdad? Sí, señor. Este hongo provoca dolor de estómago y vómitos, e incluso puede inducir parálisis. Sin embargo, teniendo en cuenta la extensión de la inflamación de la mujer fallecida, la única conclusión a la que puedo llegar es que el hongo fue frotado directamente en su cara. Fue entonces cuando a Mao Mao se le ocurrió otra cosa. La mano de la mujer muerta que yacía en el ataúd no estaba hinchada en absoluto. Si hubiera estado tan desesperada por morir que se hubiera frotado la seta por toda la cara, seguramente no se habría tomado la molestia, como había hecho Mao Mao aquí, de protegerse las manos. Mao Mao volvió a acariciarse la barbilla, gruñendo para sí misma. La respuesta empezaba a parecer clara, pero no tenía ninguna prueba real. Y sin eso, no estaba dispuesta a decir mucho más a Jinsi. Parece que te vas por las ramas, dijo Jinsi. La miraba fijamente mientras pensaba. Su cara estaba muy cerca de la de ella, apenas había 1 centímetro entre sus frentes. Si tienes algo en mente, entonces dilo. Sin embargo, a Mao Mao no le resultó tan fácil escupir simplemente lo que estaba pensando. En su lugar, miró al suelo y dijo, ¿tienes tiempo dentro de unos días? Además, si es posible, me gustaría pedir prestados unos cuantos eunucos fuertes. Hombres con estómagos robustos y labios apretados. Jinsi pareció perplejo ante esta petición, pero no obstante dijo, muy bien. Si eso es lo que hace falta para llegar al fondo de esto, son tuyos. No puedo prometer nada. No importa. Hazlo. La orden en su voz era inconfundible. Bien, es mejor así. Mao Mao era solo una dama de palacio menor. Las cosas eran mucho más fáciles cuando él la trataba como tal. Entendido, señor, dijo ella, con una inclinación de cabeza. Mao Mao pasó los 3 días siguientes buscando, basándose en su estudio del plano de la parte del palacio interno. Empezando por los alrededores de la residencia de la consorte Jin, buscó por todas partes una cosa en particular. La búsqueda la dejó embarrada y asquerosa, por lo que provocaba un coro de gritos de las otras damas de compañía cada vez que volvía al pabellón de Jade. Finalmente, decidió guardar una muda de ropa en la consulta médica. Y entonces, una historia le llegó del curandero y de los chismes de la zona de lavandería. Algo relacionado con un rumor que había corrido unos días antes. Incluso con esta nueva información en mente, Mao Mao no podía estar segura. Pero tenía mucho más sentido para ella que el testimonio de las mujeres del consorte Jin. Al día siguiente de terminar sus preparativos, 3 eunucos vinieron a ver a Mao Mao, Gao Yun entre ellos. Ella había pedido hombres fuertes, y tuvo que admitir que le encajaba. Jinsi tenía otros asuntos que atender y no había venido. Mao Mao sabía que, a pesar de su aspecto despreocupado, en realidad se mantenía bastante ocupado.
A veces reflexionaba que ser demasiado bueno para parecer despreocupado podía tener sus propios inconvenientes. Gracias a todos por venir. Mao Mao inclinó la cabeza y entregó una pala a cada uno de los hombres. Dos de ellos la miraron con cierta confusión, pero como Gao Yun no dijo nada, se abstuvieron de hacer preguntas. Mao Mao estaba impresionada. Alguien había encontrado hombres que sabían seguir el juego. Con eso, se dirigió a la arboleda del barrio norte. No en el que había encontrado la famosa seta venenosa, sino en otro rincón descuidado y lleno de hojas caídas. La brisa traía un olor que le hizo estremecer la nariz. Mao Mao señaló un lugar concreto de la arboleda, donde se veían setas salpicando el suelo entre las hojas. ¿Serías tan amable de cavar aquí? Había señalado 3 lugares en el mapa de la parte del palacio interno. Había venido aquí primero porque creía que tenía la mayor probabilidad de contener lo que buscaba. Los eunucos quitaron las hojas caídas con sus palas y luego comenzaron a cavar en la tierra. La tierra estaba húmeda y blanda y cedía con facilidad. Mao Mao sintió que debía ayudar, pero Gao Yun había rechazado su oferta por la herida de su pierna, y ella había decidido dejarle ganar esa discusión. Por cierto, esta vez la pierna por fin se estaba curando bien. De repente, uno de los eunucos hizo una mueca y se tapó la nariz. Todos los demás siguieron su ejemplo. La tierra removida desprendía un olor ofensivo y maduro que asaltó sus fosas nasales. Era mucho más fuerte que el olor que habían percibido antes en la brisa. A Gao Yun se le humedecieron los ojos. Pudo ver algún tipo de tela en el agujero. Así que esta es la razón por la que pediste hombres con estómagos fuertes. Metió la pala en la tierra, con el ceño más fruncido que de costumbre. Dio una buena patada a la tierra, dándole la vuelta con el zapato. Así es, y veo que ha tomado buenas decisiones, pensó Mao Mao. Uno de los eunucos estaba inexpresivo, el otro sonreía sombríamente mientras miraba lo que surgía del suelo. Mao Mao se alegró de que no hubiera nadie más presente. De lo contrario, habría habido muchos gritos o desmayos, lo que habría hecho que esto fuera mucho más difícil de lo que tenía que ser. ¿Y qué había surgido del suelo? Los huesos de una mano y un brazo humanos. Todavía quedaban trozos de carne, pero estaba claro que llevaban bastante tiempo enterrados. Habían encontrado un cadáver. ¿Es esta la prueba que buscabas?, preguntó Gao Yun. Mao Mao bajó la mirada. Tengo que admitir que no pensé que lo encontraría a la primera. De ahí que hubiera marcado otros 2 posibles puntos. Sintiéndose extrañamente mareada, Mao Mao observó a los hombres exhumar el cuerpo. Mao Mao no tuvo que explicar quién era el cadáver. Todavía llevaba varios accesorios preciosos, cada uno de los cuales llevaba el escudo de una consorte en particular, la consorte Jin. Hacía ya un año que había muerto. Gao Yun colocó el cuerpo en una caja de madera que serviría de ataúd, y luego se volvió hacia Mao Mao con una mirada cansada. Los otros 2 eunucos habían sido despedidos, su parte en esto había terminado. Sin duda estarían ansiosos por un baño. Gao Yun le aseguró que no dirían nada, y ella confió en él. La consorte Jin murió hace un año, dijo Mao Mao. No podemos saber si fue un asesinato o un accidente, pero podemos estar seguros de que sus damas de compañía sabían de su fallecimiento. Estaban en el consultorio médico, que habían tomado prestado para su discusión. Gao Yun sostenía una taza de té, pero no bebía de ella. En cambio, miró a Mao Mao a los ojos y dijo, entonces, ¿para quién celebramos ese funeral? Tendría que haber alguien más que supiera de la muerte de la consorte, alguien además de las damas de compañía. Mao Mao sacó un papel de los pliegues de su túnica. Era el dibujo de una mujer joven, un boceto que Mao Mao había realizado tras haber preguntado a las mujeres de la lavandería sobre la dama de palacio que había desaparecido misteriosamente. Gao Yun lo estudió un momento y luego negó con la cabeza. ¿Has oído que hubo una dama de palacio que desapareció?, dijo Mao Mao. Sí. Esas mujeres desaparecidas solían aparecer muertas por sus propias manos en pocos días. Era imposible escapar de este jardín de flores con su profundo foso y sus altos muros, y tratar de hacerlo significaba la muerte de todos modos.
Supongamos que el rostro de una consorte quedara tan desfigurado que solo sus damas de compañía pudieran saber quién es. Y supongamos que su cabeza estuviera envuelta en vendas, y que apenas pudiera hablar, sería bastante fácil para ella engañar a alguien que solo la viera una vez al mes. Incluso mejor para ella si esa persona no podía ni se esperaba que permaneciera mucho tiempo en los aposentos de la consorte. Está sugiriendo que la mujer desaparecida era en realidad una CEO conspiradora. No podría ofrecer ningún dato concreto. Simplemente parece una deducción razonable. A Mao Mao se le ocurrían unas cuantas razones por las que las mujeres podrían hacer algo así, pero estas deducciones eran algo menos razonables, y decidió guardárselas para sí misma. Supongamos que la celosa consorte Jin había despreciado el hecho de que una mujer que se parecía tanto a ella se hubiera ganado el afecto de un funcionario, mientras que ella misma languidecía sin ni siquiera una visita del emperador. Encontró todas las oportunidades para provocar a la mujer. La provocación acabó convirtiéndose en una disputa, por designio o por accidente. Jin murió. Las damas de honor, nunca demasiado enamoradas de su señora, decidieron mentir y decir que la consorte había caído enferma, tanto por conservación como por simpatía hacia la otra dama. El sentimiento de culpa de la culpable no le dejó más remedio que unirse a ellas en su historia. Sin embargo, el inminente matrimonio de la mujer amenazaba con desvelar el engaño. Cuando su periodo de servicio terminara, no habría nadie a quien Jinsi pudiera ver cuando llegara el mes siguiente. Presas del pánico, las damas de compañía habían. «Será mejor que se detenga ahí», pensó Mao Mao. «Dejemos que los peces gordos escojan el motivo que consideren oportuno». Mao Mao tomó un sorbo de té mientras los pensamientos revoloteaban por su cabeza. Gao Yun pareció entender que ella no quería especular en voz alta, porque no la presionó más. Sin embargo, le hizo una pregunta. «¿Cómo supiste que estaba enterrada precisamente allí?» No había rastros de entierro en el pedazo de tierra que Mao Mao había elegido. Un alma suspicaz podría haberse preguntado si la propia Mao Mao era la culpable. La tierra removida no es el único tipo de evidencia. Una profusión de hongos había aparecido sobre el cuerpo, y diferentes tipos de hongos crecen en diferentes lugares. Mi padre adoptivo me enseñó que ese tipo particular de hongo favorece el estiércol, o los animales muertos. Por lo demás, no se veía mucho. Por eso Mao Mao se había emocionado tanto cuando vio las setas. Supuso que crecían en los desechos de las alcantarillas. No es que eso no hubiera sido suficientemente malo, pero ahora sabía que había estado disfrutando de una pequeña casa de setas justo encima de un cadáver humano. Me imaginé que eso explicaba el olor. Me disculpo, no podía estar seguro, ya que se supone que no debo tocar los cadáveres. Después de todo, la alcantarilla no se había atascado, había sido el olor de la podredumbre que se filtraba de la tierra a medida que el clima se hacía más cálido. No era de extrañar que a Xinhua le resultara tan desagradable el olor. Gao Yun volvió a hacer una mueca. Los pliegues de su frente eran prácticamente valles. De alguna manera, sintió que la miraba con desprecio. «¿Puedo preguntar una cosa más?», dijo, de un modo que le dio mala espina. «¿Qué piensas hacer con todas las setas que has recogido recientemente?» Esta vez fue el turno de Mao Mao de quedarse callada. Echó una mirada a su cesta, repleta de setas que pensaba clasificar más tarde. «Debe entender, señor, que hay muchos especímenes interesantes ahí». «¿Especímenes de hongos que crecen de los cadáveres?» «No, no encontré nada tan parecido a los hongos de oruga». Se preguntó si existía tal cosa. De ser así, ciertamente le gustaría verlo una vez en su vida. Se preguntó qué efectos podría tener. La motivación de Mao Mao era la curiosidad inocente, pero muy poca gente lo entendía. Tan poca gente, incluyendo el dedicado y fastidioso Gao Yun. Hizo que se eliminara hasta el último hongo. El monstruo sin corazón.